La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Recientemente se conmemoró el Día Internacional para contrarrestar el discurso del odio. El discurso del odio ha permitido y promovido violaciones de los derechos humanos a gran escala. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, los medios de comunicación previenen o contrarrestan o por el contrario promueven los discursos del odio o ambas cosas. ¿Cómo identificar los discursos del odio? Pues para mí un discurso de odio es una expresión ya sea verbal o escrita, el cual contiene insultos, arengas, groserías, improperios, y el cual pretende pues disminuir a una persona o un grupo de personas en su forma de ser, diría yo. ¿Por qué? Porque critica su forma de pensar, sus ideales, su forma de vestir, su forma de alimentarse, etc. Por discurso de odio yo entiendo un conjunto de expresiones o declaraciones que buscan atacar a otra persona o a otro grupo de personas. Esto independientemente de sus ideas y de sus argumentos que tengan para debatir. No es una discusión abierta donde haya diferentes puntos de vista, diferentes argumentaciones, ideas y argumentos, sino buscan más bien es atacar, destruir, ofender a otra persona. Y sí, he visto algunos casos de discursos de odio, algunos ejemplos de discursos de odio en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando un político ataca a otro, o cuando se atacan entre el gobierno y la guerrilla, o bueno, en otros países, cuando dan la noticia de, por ejemplo, ahorita en Israel, que ataca a Gaza y los culpa de tantas muertes y demás. Bueno, respecto a los discursos de odio, yo entiendo por discurso de odio toda manifestación, ya sea hablada, escrita, gesticular, texteada, vía mensaje, que hace referencia a una persona en detrimento de sus cualidades, de sus características, de sus orientaciones, de sus creencias. Respecto a los medios de comunicación sí emiten y retransmiten discursos de odio, especialmente cuando se politizan los acontecimientos mundiales. Ejemplo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la Franja de Gaza. Todo eso se ha manipulado para que las personas lo tomen de acuerdo a una u otra ala política. Cada 18 de junio se conmemora el Día Internacional para contrarrestar los discursos del odio. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el discurso del odio es toda aquella comunicación oral o escrita que de manera peyorativa ataque o discrimine a grupos étnicos, a comunidades o a individuos, ya sea por su etnia, por su religión, por sus ideas políticas o por la razón que sea. Sus efectos pueden ser devastadores. Un ejemplo de ello es el genocidio que cometieron los Hutsus contra los Tutsis en Ruanda, en África Oriental. Esta masacre la impulsaron en gran medida mensajes de odio transmitidos por la radio y la televisión. Colombia también vivió una tragedia generada por los discursos del odio.
fue el asesinato de más de 6.000 integrantes del partido político Unión Patriótica, a quienes asesinaron o desaparecieron los paramilitares, quienes estaban promovidos por discursos que los descalificaban y los señalaban de terroristas y de asesinos. Actualmente, Internet y en particular las redes sociales amplifican en gran medida estos discursos del odio que pueden llegar a generar graves violaciones de los derechos humanos. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿los medios de comunicación pueden prevenir la difusión de los discursos del odio? ¿Qué papel juegan los ciudadanos en la difusión de estos discursos del odio? Mi nombre es Luisa Fernanda Morales y soy terapeuta ocupacional. Los equipos de RTVC Noticias fuimos víctimas de agresiones, intimidaciones, acoso, violencia permanente durante todo el cubrimiento periodístico que se realizó a lo largo de la jornada. Por discurso de odio, yo entiendo el expresar de manera inadecuada las diferentes posiciones o críticas que tengo hacia un tema o hacia una cultura que no va conmigo. Sin embargo, es agresivo y a veces no ético la forma en la que se actúa expresando estos ideales. Podemos estar informando las agresiones de que somos objeto en este momento aquí en la Plaza de Bolívar. La cantidad de comentarios que uno encuentra en las redes sociales relacionados pues, con este discurso de odio o palabras o frases que generan discriminación pues son bastantes. Creo que no hay una regulación sobre este proceso y pues ha permitido que la gente no tenga una medida o un filtro para poder dar la opinión sobre diferentes situaciones. Nos insultaron en todo momento, nos estigmatizaron y gritando, pues por supuesto, todas las arengas contra el gobierno nacional. Yo personalmente no me he sentido impulsado a usar este tipo de alternativas de la expresión. Creo que es válido tener una postura y una posición diferente, un ideal, un pensar diferente, pero creo que dentro de las normas del respeto, lo que es ético, adicional, los valores inculcados en casa, hacen que se busquen las palabras adecuadas sin generar conflictos y sin generar agresiones a la persona que no piensa igual a mí o no actúa igual a mí. Entonces fue una expresión, digamos, multitudinaria, pero de odio. Una marcha muy motivada desde discursos del odio. Y eso no es democrático tampoco. Sí considero que este tipo de mensajes incitan al odio y posiblemente a generar reacciones en contra y expresando la opinión de este discurso, afectando también pues, a las personas y generando que se adhieran otros a estos ideales sin tener un límite y sin tener respeto pues, por otras opiniones. ¿Cómo va a ser posible que se declare Bogotá como una ciudad de los homosexuales? Eso no lo podemos permitir. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para entender mejor la relación que existe entre los medios de comunicación y los discursos del odio, hemos invitado al programa a Adriana Villegas. Ella es doctora en literatura, profesora de la Universidad de Manizales y además columnista del diario La Patria. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Adriana, ¿cómo se puede identificar que un mensaje trae discurso del odio? Bueno, las Naciones Unidas han dicho que los discursos de odio son unos discursos ofensivos dirigidos sobre, bien sea una persona o un grupo, pero no es cualquier ofensa. Son ofensas que se le hacen a la persona o al grupo en razón a quién es decir, por ser miembro de una comunidad o por tener unas características intrínsecas, bien sea por razones de etnia, de religión o de género. Entonces es un ataque que se hace por algo que la persona no puede cambiar, pues porque pertenece a un grupo religioso, a un grupo étnico o a un grupo sexual, por lo general una minoría sexual. ¿Cómo se difunden los discursos del odio? Hay muchas formas, es decir, no son
cuando uno habla de discurso, a veces la gente se imagina un discurso, dar un discurso. Pues es en general cualquier mensaje que circula hoy en día mucho a través de medios de comunicación y redes sociales, pero también puede ser una imagen, un meme, una caricatura, una ilustración. Entonces, pues cualquier canal que sirva para difundir ese mensaje que es peyorativo o ofensivo a una persona o a un grupo. Aunque claramente, digamos, la gravedad del discurso de odio aumenta, es directamente proporcional al alcance del canal elegido. No es lo mismo un discurso que circula, por decir algo, por una comunicación interpersonal, una carta o un mensaje que nos cruzamos dos personas, a un mensaje que circula por un medio masivo de comunicación o por una red social y se vuelve viral, porque pues el daño que se le está causando a esa persona o a ese grupo es muchísimo mayor. ¿Cuál es el límite que debe trazarse entre la libertad de expresión y el discurso del odio? Pues en principio, en un Estado social de derecho no existen derechos absolutos. Todos los derechos tienen límites y esos límites son los demás derechos. Los derechos se ponderan y el ámbito de cada uno está restringido por los demás derechos. Dicho esto, los discursos de odio tienen una definición que es muy acotada, que es muy restringida. Es un ataque por razón de etnia, de religión o de orientación sexual, normalmente también por nacionalidad en algunos casos. Pero entonces en esos casos es un discurso prohibido y uno no puede alegar que en aras de la libertad de expresión yo voy a difundir un mensaje racista. ¿Qué debería hacer el periodismo para evitar los discursos del odio? Bueno, no siempre es fácil identificar los discursos de odio. La jurisprudencia ha avanzado en el tema, pero a veces la jurisprudencia es un asunto más de abogados que de periodistas. Yo creo que es sano la figura que tienen en algunos medios de comunicación del asesor legal o el editor legal o el asesor jurídico, que a veces no solo revisa textos problemáticos, sino que también capacita a las salas de redacción y las actualiza y les cuenta como cuáles son las novedades en este tema. Creo que tener salas de redacción conformadas de una manera diversa en términos de etnia, sexualidad, religión, pues también puede ayudar a identificar de pronto algo que yo he naturalizado, pero otro lo siente como ofensivo. Sin embargo, creo que los discursos de odio, digamos, hay que monitorearlos, pero no pueden llevar al extremo de que el medio empiece a autocensurar toda crítica mordaz, toda crítica fuerte, porque menciono un ejemplo, los espacios de humor han desaparecido de los medios de comunicación y creo que el humor es una herramienta muy potente de contrapoder. Es una lástima que ya no haya tanto humor en los medios y creo que esa desaparición del humor tiene mucho que ver con esta angustia que a veces hay en los medios de circular mensajes que resulten ofensivos para una comunidad. ¿Cómo se pueden denunciar los discursos del odio desde los medios de comunicación? Creo que siempre hay que tener cuidado de no revictimizar a la persona o al grupo que ha recibido ese ataque, ese mensaje estigmatizante. También siempre será muy útil explicar por qué ese sí es un mensaje de odio. Y en todo caso, buscar siempre cuando se informa sobre estos temas, pues que el dar a conocer el mensaje de odio que circuló no se convierta como en más noticia el mensaje que el ataque. Es decir, que ese tipo de mensajes no sean vistos por la audiencia como una invitación a replicar esos ataques o como darle ideas a la gente de cómo puede atacar a una comunidad específica, sino al contrario, explicar por qué esto está penalizado o está prohibido o es problemático. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por contar conmigo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Gio López y soy el fundador de Crecerco, una empresa dedicada al desarrollo holístico de los seres humanos.
Desde muy pequeña, Edna Liliana creció con comentarios racistas a su alrededor, frases cotidianas que la ayudaron a identificar el racismo en Colombia. Tú eres negra, pero eres inteligente. Tú eres negrita, pero hueles rico. Tú por lo menos tienes plata, es que tú no eres tan negra. Todo ese tipo de comentarios que son profundamente racistas porque están muy atornillados dentro de nuestra mente. Y es que en un sistema tradicional y racista como es el caso de Colombia, hasta el pelo termina siendo un acto político. Claro que he visto contenido con mensajes discriminatorios o peyorativos frente a personas en especial o comunidades, y es que si bien es cierto, las redes sociales nos permiten dar nuestro punto de vista, nuestro sentir frente a diferentes situaciones de nuestro país, desde el ámbito político, deportivo, cultural, en fin, también hay personas que utilizan estas pantallas para guardarse o para poder mimetizarse y dar este tipo de mensajes con contenido xenófobo, con contenido arremetiendo frente a otras personas. Lo vemos mucho, sobre todo los influencers o las personas que se dedican a dar una noticia, porque ahora ya las noticias migraron de la televisión tradicional hacia las redes sociales y podemos ver cómo el contenido, por ejemplo, político es el que más sesgado está. La agenda de los medios sigue siendo, a mi modo de ver, más dispersa que antes, menos contundente y creo que ya no son el referente como lo eran antes. Siento que los medios tradicionales generan, si bien es cierto, una barrera, no es un muro completamente donde haya una posición, pero siento que no es tan común como en las redes sociales. Bueno, y precisamente lo que no hago, lo que no se debería hacer cuando me encuentro con este tipo de mensajes en redes sociales o bueno, en cualquier medio de comunicación tradicional, es precisamente echarle más leña al fuego. Yo siento que tampoco podemos hacernos los de la vista gorda, pero siento que podemos impactar nuestro metro cuadrado, es decir, nuestro hogar, de pronto nuestro barrio, nuestra comunidad, y siento que sí podemos hablar de ello, sí podemos exponer nuestro punto de vista, pero siento que es un círculo vicioso el dar nuestro punto de vista y cazar una pelea, como se dice coloquialmente, en redes sociales. Siento que es algo que no va a terminar en nada bueno, y además de eso es que podemos llegar incluso hasta muertes, asesinatos o poder incluso irrumpir en una discusión familiar o con personas que queremos por los medios de comunicación. Yo siento que estos medios que tratan a través del contenido amarillista o de la tergiversación de la información, siento que tienen mucha responsabilidad, y más aún cuando de pronto el contenido está sesgado, ¿sí? Está viciado. Bueno, yo creo que uno de los factores principales que los medios de comunicación deberían tener en cuenta para no caer en esta incitación al odio es precisamente ser muy neutral en la información y en la comunicación, tanto para la salud misma de las redes sociales, el consumo, y para que de pronto no generemos una mala salud mental en las personas que están consumiendo este tipo de contenido. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos seguir ahondando en el tema de los discursos del odio y por ese motivo hemos invitado al programa a Mauricio Jaramillo. Él es doctor en Ciencias Políticas, internacionalista y además conduce el programa En Contexto de Señal Colombia. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Un saludo, Eduardo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué caracteriza los discursos del odio? Los discursos de odio se caracterizan básicamente primero por identificar muy bien un grupo poblacional, bien sea por razones étnicas, por razones de sexo, de género, en fin, digamos que se trata de segmentar para aislar a un grupo. Entonces lo primero es que hay una identificación muy fuerte. Lo segundo es que se tienden a apoyar en estigmatizaciones, en clichés, casi que en caricaturas, en prejuicios. Yo siempre digo que los discursos de odio son una manera de justificar prejuicios. Entonces primero se segmenta un grupo, luego se inventan una serie de estereotipos respecto a estos grupos, que nos quieren quitar el poder, que nos quieren quitar los trabajos, que son violentos, que crean inseguridad, que tienen costumbres
incompatibles con las nuestras. Y en tercer lugar, pues generalmente se habla de recortes de derechos en nombre del colectivo. Entonces los derechos de nosotros están en riesgo y esto termina por generar acciones discriminatorias y que aíslan a este grupo al que se identifica como enemigo de una causa nacional. ¿Qué consecuencias traen o pueden traer los discursos del odio? Pues los discursos de odio traen violencia, discriminación contra las personas que hacen parte de este grupo al que se está discriminando. Y en segundo lugar, pues esto como consecuencia del anterior termina debilitando la democracia. La democracia no es la dictadura de las mayorías, la democracia tiene el deber de garantizar los derechos de todos los grupos y a esta garantía de los derechos de todos, sean minoritarios en términos estadísticos, sean mayoritarios en términos estadísticos, a esta garantía de la diversidad se le conoce como pluralismo. No hay democracia sin pluralismo, por ende los discursos de odio no solamente generan violencia directa, violencia estructural porque se aíslan estos grupos, sino que además debilitan fuertemente la democracia. ¿Cómo se puede prevenir la difusión de los discursos del odio? Bueno, los discursos de odio se pueden prevenir, uno, a través de la educación. Es importante que, y cuando hablo de educación no solamente me refiero en las escuelas, en las universidades, en los jardines, no me refiero solamente a la educación formal, que obviamente es importante, sino también a los medios de comunicación, me refiero a los políticos, a lo que se conoce hoy como generadores de influencia o influenciadores, que muchas veces sin saberlo, sin ser muy conscientes o a sabiendas también puede ocurrir, difunden estereotipos sobre ciertos grupos. Digamos, hay un deber de los medios, de los profesores, de los políticos, de hoy influenciadores o generadores de opinión, de evitar, de confrontar, por ejemplo, cuando hay políticos que recurren a la tentación de la demagogia para obtener mayores votos, inmediatamente censurar cuando sea el caso, porque desafortunadamente en términos electorales muchas veces los discursos de odio terminan siendo redituables. En su opinión, ¿qué papel juegan o han jugado los medios de comunicación en la difusión de los discursos del odio? Los medios de comunicación son un actor clave, primero en la propagación de los discursos de odio. Lo vimos en Ruanda con la radio Mil Colinas y la revista Cangura. Ambos tuvieron mucho que ver en la estigmatización de la población Tutsi. Ellos fueron los que le llamaban un poco a este levantamiento a perseguir a los Tutsi, hablaban de los Tutsi como cucarachas, que las fosas estaban vacías. Entonces, históricamente y sobre todo desde que existen los medios masivos de comunicación, desde la segunda mitad del siglo XX, su rol en deshacer estos estereotipos, en llamar a un diálogo entre culturas, pues es muy importante. Por eso los medios desempeñan un papel vital tanto en atajar los discursos de odio como en promover los discursos de diálogo, que son el único antídoto. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía para enfrentar estos discursos del odio? El papel, Eduardo, de la ciudadanía es muy importante, porque si tenemos una ciudadanía dialogante, una ciudadanía consciente, no deberían ocurrir este tipo de expresiones de odio. Es importante que los ciudadanos, las personas, no se limiten a ser simplemente consumidoras de la información. Estamos acostumbrados un poco a eso con las nuevas tecnologías de la información, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Lo que hacemos es consumir y no muchas veces ni siquiera pensamos lo que está entrando a nuestros cerebros. Es importante que haya una ciudadanía que reivindique, que defienda los valores del pluralismo, que nos podamos reconocer en las diferencias. Suena muy bien en el eslogan, pero hay que hacerlo, y eso implica una labor activa todo el tiempo. No puede ser algo episódico, tiene que ser sistemático. Hay que exigirle, la gente tiene que exigirle a los medios de comunicación que rectifiquen, que eviten categorías que de alguna manera excluyan a estos grupos. Entonces obviamente la ciudadanía tiene un papel vital porque a ella se deben los medios de comunicación. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias por la entrevista y un feliz resto de día.
Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la relación que existe entre los medios de comunicación y la propagación de los discursos del odio. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.